Mucho gusto, soy Giovanni Lara. Hoy vamos a estar hablando acerca de el Evangelio y su contacto con la cultura que tenemos hoy en día en base a una perspectiva desde la historia de Israel, desde la historia del exilio y el post-exilio. El pueblo judío sostuvo constantemente relaciones con distintas naciones que poseían su propia cosmovisión religiosa, política y social. Desde Babilonia hasta Roma, el pueblo tuvo muchas veces que mantener su fe. En Babilonia nos encontramos con una resistencia moral, religiosa y social que provocó la segunda deportación y la destrucción de Jerusalén. En el 595 al 594 a.C., un levantamiento que estalló en Babilonia, donde algunos judíos deportados tuvieron participación. Estos estaban inflamados por sus profetas, por la promesa de liberación cercana. Este evento hizo que la esperanza de liberación de aquellos que estaban en Palestina se encendiera. En Jeremías capítulo 28, versículo 2, se afirma: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia, pero esos ánimos se verían derribados en el 587 a.C., cuando Babilonia invadió Jerusalén para destruir el templo, lo que provocó una desmoralización de los judíos, pues Jehová ya no se encontraba entre ellos. Y la caída del templo confirmaba este tipo de pensamiento. Durante este periodo, los judíos comenzaron a cuestionarse por qué Dios los había abandonado. Textos como el Salmo 137, específicamente el versículo 4, dan testimonio de la moral religiosa del pueblo al decir: ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Aunque en ese salmo hay un grito de esperanza, también hay un cuestionamiento similar al de Isaías, capítulo 49, versículo 14. Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. En este periodo comienza una relectura de las tradiciones desde el periodo babilónico hasta el romano. La actitud derásica, que ya se había manifestado durante la monarquía, reaparece en esta época de crisis y da lugar a varias relecturas de las tradiciones traídas por los exiliados, relectura como la deuteronómica. Aunque no está claro el origen del Deuteronomio, se cree que en el siglo VII apareció la primera edición y que durante esta época se hizo una segunda edición definitiva, fruto de una relectura de la doctrina a la luz de los nuevos eventos, de los nuevos hechos. Perciben cómo la existencia de Israel depende de la fidelidad a la alianza. Toda la historia, desde Josué hasta Sedecías, muestra que cuando el pueblo ha sido fiel, Dios ha cumplido su palabra y ha bendecido eficazmente. Pero cuando el pueblo ha sido infiel, Dios lo ha castigado. La relectura sacerdotal, una relectura de las antiguas tradiciones fundantes realizada en círculos teológicos sacerdotales. Los sacerdotes servidores del templo y de la Torá no pueden ejercer sus funciones cultuales al estar fuera de la tierra de Israel y haber sido destruido el templo. En esta situación toman conciencia viva de que Dios sigue en medio de ellos por medio de su palabra y se concentran en la Torá. La palabra constituye su patrimonio espiritual, que define su propia personalidad como pueblo en un contexto extraño. Desde el punto de vista del futuro judaísmo, esta faceta es importante, pues Israel va a tomar conciencia de que la palabra es un fenómeno constituyente de su personalidad, anterior y superior a la tierra, al templo y a la monarquía. Durante el período persa y el mesianismo de Ciro, surge una interrogante: ¿quién tiene realmente el poder, Yahvé o Marduk? ¿Quién es verdaderamente el Dios supremo? La pregunta acá se centra en ¿a quién debemos adorar? Pregunta que también surge al ser derribado el templo de Jerusalén. En Baruch capítulo 5 versículos 6 al 7 dice: salieron a ti a pie, llevados por enemigos, pero Dios te los devuelve traídos con gloria, como un trono real, porque ha ordenado Dios que sean rebajados todo monte elevado y los collados eternos, y comados los valles, hasta allanar la tierra, para que Israel marche en seguro bajo la gloria de Dios. La respuesta era obvia: es Dios quien los ha librado, por lo menos obvia para Israel. Cuando el pueblo cree que está siendo liberado, aparece en escena Alejandro Magno.
aunque este trae consigo una conquista enmarcada por libertad cultural, semejante e incluso más relajada que la persa, deja tras su muerte a generales que consideraban que la helenización del mundo era el camino correcto, situación que lleva a una crisis en Palestina, promovida por la intervención seleucida, mayormente con Antíoco IV Epífanes, quien incorpora al culto judío cosas abominables para ellos, el temor de un nuevo exilio, al permitir la aberración como la Acrópolis en la ciudad de David, el altar destinado a holocaustos paganos en el altar. Bueno, se vieron obligados a dejar de practicar el sábado, a comer alimentos prohibidos y a no circuncidarse, un atentado contra la cultura judía que provocó el levantamiento macabeo del año 167 a.C. En el periodo romano nos encontramos de igual forma con distintas formas de pensamiento judíos. Los esenios defendían la pureza apartados de todos los demás. Los celotas sentían un calor nacionalista en contra de los invasores que debían ser expulsados. Los saduceos dominaban el Sanedrín y los sacerdotes, utilizados y utilizando a los romanos a conveniencia. Los fariseos eran enemigos de los romanos, pero se centraban más en la observancia de la ley. En épocas de Jesús había formas distintas de enfrentar el acercamiento transcultural en Palestina, cada una muy distinta de la otra. Llama la atención que aquellos que se centraron en la observancia, los fariseos, son los que permanecieron hasta el día de hoy como columna judía, pues se mantuvieron enemistados con los invasores, pero sin atentar contra ellos, solo tolerándolos, y a la vez no perdieron sus raíces, similar a lo ocurrido después del exilio en la búsqueda de vivir bajo la ley. A lo largo de la historia del cristianismo, nos hemos percatado cómo la Iglesia ha tenido una constante actualización, en ocasiones nocivas y en otras de mucho provecho, teniendo sincretismo no solo religioso, sino cultural. Según el doctor Miguel Ángel Núñez, los grupos cristianos que vinieron a trabajar a Latinoamérica solo se preocuparon de la salvación de almas, sin ocuparse de los procesos sociales, políticos y económicos en los cuales estaban inmersas las personas a las que venían a evangelizar. Respecto a esto mismo, el doctor Núñez menciona las palabras de Gustavo Gutiérrez, al decir que dichos grupos se quedaron refugiados en una confortable ortodoxia y estando seguros en sí mismos, pero no tomando ningún partido en nada. En otras palabras, los grupos eclesiales han entrado en un mundo altamente diversificado, con culturas variadas, costumbres, lenguajes y dialectos, ajenos incluso entre aquellos que llevan el mismo idioma, que es el español, como lengua materna, ya que esta misma lengua se diversifica en un país tan pequeño como lo es El Salvador, donde las distancias son cortas en comparación con colosos culturales como Brasil o Argentina, sin tomar en cuenta la riqueza nativa. Esto es lo que está diciendo el doctor Núñez. La cuestión de cómo la Iglesia presenta el Evangelio es de suma importancia, pues muchos grupos son altamente ortodoxos, encerrándose en sus tradiciones. Existen grupos que están dispuestos a desligarse de sus tradiciones e incluso de sus textos sagrados para dar paso a las ideologías emergentes, aunque éstas vayan en contra del Evangelio. Tenemos a confundir la idea de que Jesús sanó a todos sin mirar su condición, que él trajo bendiciones tanto a prostitutas, adúlteros, leprosos, etc., para defender el actuar de muchos y ser permisivos. Obviamente, palabras de Jesús que son obviadas son las que él decía cuando dice: vete y no peques más. Juan capítulo 5, versículo 14, o Juan capítulo 8, versículo 11. La Iglesia no puede ser llevada por ideologías, ya que éstas vienen cambiando desde antes de que el Verbo caminara entre nosotros. Pero tampoco podemos obviar que vivimos en un mundo ideologizado, globalizado y en constante cambio. Hemos sido testigos como la influencia cultural, teológica y social estadounidense han sido parte constante del salvadoreño durante los últimos 40 años, como por mucho tiempo la influencia mexicana se sintió a través de la música, las novelas y las universidades, ya que muchos emigraban a México para especializarse. En la actualidad, la influencia asiática en nuestras pantallas, influenciada
a través de un dorama o una banda de K-pop, impregna no solo de una cultura ajena, sino de ideologías y creencias a un pueblo que no posee una identidad propia desde hace muchos años, ya que nos hemos vuelto una esponja absorbente. Entonces, ¿cómo evangelizaremos a nuestras naciones latinoamericanas? ¿Cómo evangelizaremos a nuestro El Salvador? Merino Beas nos dice que el reconocimiento de la diversidad religiosa latinoamericana ha sido un proceso largo al que le han ayudado los aportes de diversas ciencias humanas y sociales y que ha requerido una mirada cualitativa de nuestra realidad y la valoración de las minorías en su riqueza cultural y religiosa. La forma en la que debemos evangelizar, desde mi perspectiva, es respetando la diversidad cultural y religiosa que existe, pero sin perder la pureza del Evangelio. Los judíos convivieron en Babilonia, en Persia, con griegos y romanos, y aunque no siempre estuvieron de acuerdo con sus pensamientos, de cierta forma un tanto forzada, eran tolerantes con ellos. Similar a lo hecho por Pablo, que por un lado tolera y convive con la esclavitud por ser un factor cultural predominante, y por el otro pide la liberación de Filemón e invita a la iglesia a tratar a sus esclavos convertidos como hermanos. La iglesia debe caminar en esa línea delgada. Durante la pandemia, la religiosidad se cuestionó. ¿Qué tanto depende la adoración de nuestros templos? Las iglesias que sobrevivieron sin muchas pérdidas son aquellas que se actualizaron y digitalizaron los servicios, sin perder el valor del edificio, pero acoplándose a su nueva realidad. Respecto a las ideologías emergentes, la iglesia debe tener la sabiduría de hablar y que nuestra voz sea pesada como un pie de plomo, pero que al tocar el suelo se sienta como una pluma ligera, que muestra firmeza en sus convicciones, pero sin dañar a otros. Para dar respuesta a nuestras preguntas, la Iglesia debe mantener el Evangelio sin cambios, a pesar de que la forma en que lo presenta al mundo cobra matices diversos. No podemos cambiar la esencia propia del Evangelio. Jesús dijo respecto al impuesto del templo: pero para no escandalizar a esta gente, tómala y dásela a aquellos por mi impuesto y por el tuyo. Para no escandalizar a las personas, es necesario que como Iglesia manejemos la idea de ser mansos como paloma, pero astutos como serpiente al enfrentar una evangelización en un contexto altamente diversificado de culturas, religiones, etnias y distintos matices que día a día vienen abordando a nuestra nación.